hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de la tercera parte de la serie El Espíritu Santo, nuestro guía. Antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tus misericordias para con nosotros, Señor, que este día han sido nuevas, Señor. Gracias, Padre, también por tu gracia sobre cada uno de nosotros, bendiciéndonos, Señor, abundantemente en todas las cosas que hemos necesitado en este día, Señor. Y gracias porque tú has estado con nosotros, no nos has dejado, no nos has desamparado. Has sido nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro protector, Señor. Y además, Padre, nos has guiado con tu mano poderosa en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres quien ha suplido cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como tus hijos, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra victoria. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. El gran yo soy, Padre. Gracias porque has estado con nosotros todo el tiempo y nos has guardado hasta aquí, Señor. Has sido nuestra roca de ayuda y tenemos la total certeza, Señor, de que no solo lo has sido, lo eres, sino que lo serás porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has derramado en cada uno de nosotros en este día. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y venimos delante de ti en este momento para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo abra los ojos, abra los oídos de cada uno de nosotros, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón como tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho esta noche en la vida de cada uno de nosotros, y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos reunir en esta hora por este medio, sabiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, de que cuando los hermanos nos reunimos juntos y en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Espero que hayan tenido un día de bendición, un día de victoria, un día de fructificación, y vamos a entrar de lleno a la enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir el día de hoy, que es la tercera parte relacionada con el Espíritu Santo como nuestro guía. El que el Espíritu Santo nos guíe es primeramente un regalo de Dios para cada uno de sus hijos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Y esto significa que no vamos a ser guiados, o no deberíamos ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestros planes, por nuestra agenda, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, en tanto que la dirección del Espíritu Santo para cada uno de nosotros es una dirección segura y una dirección que nos acerca cada día más al Señor, y además de ello nos lleva al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza. La dirección del Espíritu Santo es tan esencial para cada uno de nosotros como lo es la palabra de Dios. Ambas cosas deberían estar permanentemente en nuestras vidas, y a las cuales necesitaríamos recurrir permanentemente
y de hecho el Espíritu Santo nos guía a la palabra y la palabra nos guía al Espíritu Santo. Trabajan interconectados los dos, la palabra y el Espíritu, para que nuestra dirección sea una dirección segura y una dirección hacia esa vida abundante y vida plena que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ayer hablábamos o terminábamos la enseñanza del día de ayer hablando de un requisito que es indispensable para que la guianza del Espíritu para nosotros sea clara y efectiva. Y ello es, además de renunciar a nuestros propios planes, también renunciar a nuestra idea personal que podamos tener de Dios y ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Y esto es fundamental y lo vemos desde el capítulo 1 del libro desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Dios le había dado una dirección exacta a Adán y a Eva respecto a lo que ellos podían y no podían hacer en el jardín del Edén. Sin embargo, la serpiente, que es la representación del diablo, vino a distorsionar la idea de Dios y con esa que tenía Adán y Eva, y con esa distorsión aprovechó para tentarlos y que cayeran. Entonces debemos estar conscientes todo el tiempo. Necesitamos estar conscientes de que el diablo está trabajando para que usted y yo tengamos una idea distorsionada de Dios, y eso lo vemos reflejado en el cristianismo de varias maneras, y le voy a hablar de dos principalmente. Una de ellas es el legalismo. El legalismo hace aparecer al Señor como un Dios castigador, como un Dios iracundo, como un Dios perfeccionista y como un Dios legalista, haciendo caso omiso de su gracia. Mientras que el libertinaje o el liberalismo hace ver a Dios como un Santa Claus regalón que no tiene nada, que no le importa si obedecemos o no le obedecemos, pero que Él siempre va a estar dispuesto a bendecirnos, lo cual ambas ideas son totalmente contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es importante y por eso la palabra nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 17 y versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y también en Juan 5:39 la palabra de Dios nos enseña que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces nuestra idea acerca de Dios debe estar ajustada a la palabra, y en esto es importante un consejo. No solo leamos la palabra. Está bien leer la palabra, pero hay que ir más allá de leer la palabra. Hay que meditar en ella y meditar en cuáles son las características o las cualidades de Dios que se están manifestando en esa palabra que estamos escuchando. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando algunas personas leen algún mandamiento, la idea que tienen es de un Dios rígido o de un Dios aguafiestas, o de un Dios que no quiere que disfrutemos de la vida. Y la idea de ese disfrute obviamente es la idea que el mundo tiene de disfrutar la vida, no la idea de Dios. Pero lo que no se percatan es que detrás de ese mandamiento está el corazón de un padre que está cuidando o está poniendo las vallas protectoras para sus hijos, para que no se salgan del camino donde está la vida abundante, la vida plena que Él nos quiere dar, una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de humildad, de dominio propio, etcétera, que nos lleva a vivir una vida abundante. Pero esa manera de pensar acerca de los mandamientos de Dios
de algunas personas lo que nos indica es que tienen una idea contraria a lo que la palabra de Dios dice, porque el Señor es un Señor de gozo. Él no está impidiendo que disfrutemos de la vida, lo que nos está dirigiendo es a disfrutarla de una manera sana, de una manera correcta, de una manera que traiga bienestar a nuestras vidas y no problemas. Y por el otro lado, también tenemos mucha gente, por ejemplo, que piensa que la vida cristiana es una vida de desierto en desierto y que los desiertos es sufrimiento, es dolor, es enfermedad, etcétera. Cuando la palabra de Dios no nos enseña eso, los desiertos, si bien es cierto, los vamos a atravesar en algunos momentos. Esos desiertos son lugares de encuentro con el Señor, lugares de preparación, lugares de transformación y de restauración para que podamos vivir esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Es una idea distorsionada de Dios, por ejemplo, de la gente que piensa que Dios nos enferma, cuando la palabra de Dios dice que Dios en Cristo Jesús pagó el precio de nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. La enfermedad no viene de Dios. Que Dios permita en ciertos momentos la enfermedad es resultado o puede ser el resultado de que cada uno de nosotros tomó malas decisiones al respecto. No es que Dios nos mande la enfermedad, es que esa puede ser una consecuencia de las malas decisiones, pero siempre está a nuestra disposición el perdón del Señor y también su sanidad. Hay otros que piensan, por ejemplo, que el Señor nos llama a vivir en pobreza, porque la pobreza es equivalente a la humildad. Nada de eso es tampoco cierto. La palabra de Dios dice que el Señor se hizo pobre, se despojó de su gloria, se despojó de toda la riqueza que implicaba el ser Dios, para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas. Eso no significa que todos vamos a ser millonarios, pero ser enriquecidos significa tener lo suficiente en todo para nuestra vida y tener un poco más allá de lo que necesitamos para nuestra vida. Eso ya es riqueza. La pobreza es no tener ni siquiera para suplir nuestras necesidades básicas. Pero la riqueza es no solo ver suplidas nuestras necesidades básicas, sino un poco más. Entonces, la idea de que para ser un buen cristiano hay que ser pobre es una idea distorsionada de Dios que no viene de la palabra, sino que viene directamente del infierno y que ha penetrado la mente de las personas y que se opone al conocimiento de Dios. Por eso es bien importante que primero que nada nosotros tengamos una idea correcta de quién es Dios, porque siempre ha sido el trabajo del diablo en contra de los seres humanos distorsionar la idea de que Dios es un Dios bueno, dadivoso, misericordioso, aunque también es un Dios santo y un Dios de justicia. Hay un equilibrio en Dios. Por un lado está su gracia, su misericordia, su bondad, su magnanimidad, su paciencia, etcétera. Y por el otro lado también está su justicia, está su disciplina y está su ira. Entonces, pero no podemos inclinarnos solo a un lado de la balanza, digamos, si ponemos en una balanza esas características de Dios, no podemos inclinarnos solo a un lado, porque Dios es un Dios de equilibrio, es un Dios de perfección y no opera en uno de sus atributos en contra de otro, sino que opera con integridad, es decir, todos sus atributos operan al mismo tiempo y uno no menoscaba el otro. Entonces necesitamos, para poder tener una dirección eficaz y una dirección correcta de parte del Espíritu Santo, y para no equivocarnos, porque podemos estar oyendo la voz del Espíritu Santo o la voz de nuestra propia carne cuando estamos pidiendo una dirección. Lo que necesitamos es tener la idea correcta de Dios
para que esa dirección sea eficaz y saber a dónde Dios realmente nos está dirigiendo por su Espíritu Santo. Para ello, solo quiero recordar algunas cosas en cuanto a Dios, que la palabra de Dios nos las enseña muy claramente. Primero, que Dios es bueno, perfectamente bueno, que su misericordia para con nosotros es para siempre, que Él verdaderamente nos ama con amor eterno y cuida de nosotros mucho más de lo que cuida de los animales, de las plantas, y además quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que sus mandamientos no son gravosos, ni son para estropearnos o para complicarnos la vida, sino para simplificárnosla y guiarnos por el camino de gozo y alegría permanentes. Que lo que el mundo dice y aún nosotros mismos pensamos diferente a lo que dice la palabra es engañoso y perverso en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad y que es la verdad conveniente para cada uno. Y lo último, que vale la pena vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Y recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ese yugo lo que representa son los mandamientos, la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios no es una carga pesada, es una carga ligera y además es liberadora y nos libera para la vida en libertad, obviamente, pero también la vida en plenitud de gozo. La palabra de Dios nos enseña que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para siempre. O sea, la obediencia, la obediencia no es algo que Dios diseñó para ser pesado. La obediencia es algo ligero que además de ello va a traer resultado para nosotros de gozo, de paz, de amor, de justicia, de verdad, de benignidad, de bondad, de paciencia, etc. O sea, siempre la dirección del Señor nos va a llevar a una cosa. Y esto es importante que lo entendamos. Nos va a llevar, en primer lugar, a vivir una vida en amor al Señor, en amor a Dios, al prójimo y en amor a nosotros mismos. Y como consecuencia de vivir en ese amor, vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Siempre la dirección del Señor nos va a guiar a que se produzca el fruto del Espíritu, que es el amor, y todos los derivados, que son las otras 8 cosas que nos enseña Gálatas 5, del 22 al 23, que se conoce como el fruto del Espíritu. Entonces, una vez que entendemos este principio o estos principios de quién es realmente Dios y también de cuál es el objetivo del Señor para con nosotros, la guianza, vamos a estar mucho más atentos a la guianza del Espíritu Santo, a entender y a recibir la guianza del Espíritu Santo. Ahora, una vez dicho esto, vamos a ver cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. En primer lugar, para ser guiado por el Espíritu Santo hay algunas condiciones. La primera de ellas es ser salvo. Es evidente que la primera de ellas es ser verdaderamente salvo. Y ser verdaderamente salvo es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero no solo de palabras, sino el señorío de Cristo en obras, el señorío de Cristo en la realidad, porque hay muchas personas que dicen que Jesús es el Señor de sus vidas, sin embargo, en sus vidas lo que están manifestando es que están haciendo lo que se les da la gana y no lo que la palabra de Dios nos dice,
que es la manifestación del señorío. El cumplimiento de esa palabra es la manifestación del señorío en nuestras vidas. Entonces, no necesitamos ser verdaderamente salvos. ¿Por qué? Porque al ser verdaderamente salvos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, viene a vivir en nosotros. Y entonces la condición para la dirección del Espíritu Santo, y la condición esencial para la dirección del Espíritu Santo está dada. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces no somos guiados por el Espíritu, no somos hijos de Dios, no somos guiados por el Espíritu, vamos a ser guiados por la carne y obviamente la dirección que vamos a recibir es la dirección de la carne. Por eso lo esencial es primero que nada que reconozcamos el señorío de Cristo en verdad, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Y ser hijos de Dios, dice la palabra, que es creer en su nombre, y creer en su nombre significa creer en quién Él es, y Él es Señor, o sea, Él es el que manda en nuestras vidas, número 1. Número 2, como consecuencia, y esta es una consecuencia obvia, cuando somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, cuando somos verdaderamente salvos, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos lleva a anhelar hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y esto significa ser sabios y tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Tener un genuino deseo de seguir la guía del Señor a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para guiarnos a cumplir su voluntad, no la nuestra. Entonces, la otra condición, aparte de que el Señor sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas, es nuestra disposición a la obediencia, a la obediencia de la dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Y una tercera condición que también es importante por la experiencia y por lo que dice la palabra de Dios, es que debemos estar dispuestos a orar y esperar la dirección específica del Espíritu Santo en toda situación y además obedecerla. Entonces, las condiciones para ser guiado por el Espíritu Santo son que verdaderamente ser salvos, hijos de Dios, porque son los hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo, no los hijos del diablo, ni los hijos de desobediencia, son los hijos de Dios. En segundo lugar, estar dispuesto a la obediencia, a esa guianza, a esa dirección del Espíritu Santo, independientemente de que nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Si está ajustada a lo que la palabra de Dios dice, es la dirección del Espíritu Santo, punto. Y debemos estar dispuestos a obedecerla, a seguirla. Y la tercera es que para encontrar la dirección del Espíritu Santo necesitamos tomar el tiempo necesario para orar y para esperar esa dirección específica. Debemos entender claramente la importancia de ese esperar. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, que busca la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, quiere las cosas ya. Pero Dios no funciona en nuestro tiempo. Dios funciona en su tiempo. Entonces, ese sentido de urgencia normalmente viene de la carne. Y viene de la carne para confundirnos y para que tomemos decisiones en la carne que van a traer como consecuencia corrupción y no vida eterna. El Espíritu nos va a guiar con calma. El Espíritu nos va a guiar a bendición, pero debemos estar dispuestos no solo a buscarlo, sino a esperar la dirección de Él. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Una vez que ya hemos visto esas tres condiciones, que seamos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo,
que estemos dispuestos a obedecer la dirección del Espíritu Santo y que estemos dispuestos a orar y esperar hasta que tengamos clara la dirección del Espíritu para poner en práctica alguna decisión. Luego de eso, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? En primer lugar, y como algo esencial que se va a dar siempre, es que el Espíritu Santo nos va a guiar por medio de la palabra escrita de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo, de hecho, como Dios, es el conocedor perfecto de la palabra. Él mismo fue quien inspiró la palabra de Dios, por lo tanto la conoce perfectamente y la dirección que Él nos dé nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. La misma palabra, Jesús mismo nos dice que el Espíritu no hablará por sí mismo, por su propia cuenta, sino que hablará la palabra de Dios siempre, y eso nos lo enseña Juan capítulo 16, versículos del 13 al 14. Nada de lo que recibamos como dirección del Espíritu Santo puede ser contrario a la palabra de Dios. Esa es una primera señal, y el Espíritu nos va a guiar conforme a la palabra que cada uno de nosotros tenga en su corazón. Por eso, en su mente y en su corazón. Por eso es importante leer la palabra, meditar en la palabra, tener en la palabra nuestra delicia, porque el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra que está en nosotros, y ahí vamos a tener la absoluta certeza de que el Espíritu es el que nos está guiando, porque se ajusta a la palabra de Dios. De hecho, la dirección del Espíritu Santo normalmente va a venir en la forma de un recordatorio de un pasaje de la Escritura que se ajusta exactamente a la situación en la cual usted y yo estamos viviendo. Pero esa palabra debe estar en nuestro corazón. Y le recuerdo algo que hablábamos ayer, que yo le compartía. La mejor Biblia que usted y yo tenemos no es la que tenemos en un libro, o la que tenemos en el celular, o la versión X o la versión Y. La mejor Biblia que usted y yo tenemos es la Biblia que está en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa es la palabra que nos va a guiar en nuestras vidas. Y el Señor, como sabe, y esto es una maravilla de la obra de Dios en nosotros, el Señor sabe todo de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. El Señor sabe exactamente las circunstancias y las situaciones que vamos a vivir en el futuro, y Él va a sembrar antes de esas situaciones esa palabra que vamos a necesitar en ese momento en nuestro corazón, y el Espíritu Santo la va a sacar a luz en ese momento para que esa palabra nos guíe a través de esa situación. Por eso necesitamos buscar la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, porque ello va a llenar nuestro depósito interior, va a llenar nuestro corazón, va a llenar nuestro espíritu de esa palabra que vamos a necesitar en un momento determinado. Y esa palabra el Espíritu Santo nos la va a recordar. Y aquí necesitamos recordar algunas cosas que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, en Juan 5:39, escudriñemos las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. Hay un pasaje que nos habla, que quizá no es el pasaje más importante relacionado con la palabra de Dios, porque todos los pasajes de la palabra son importantes, pero es extremadamente curioso, digámoslo así, por ponerle un nombre, que la parte central de la Biblia es el Salmo 119. El Salmo 119 es también el capítulo más grande de la Biblia. Y todo el Salmo 119 está enfocado en hablarnos enseñarnos, instruirnos
acerca de la actitud que necesitamos respecto a la palabra, las bendiciones de la palabra, los beneficios de la palabra y la operación de la palabra en nuestras vidas. Es el capítulo más grande de la Biblia y es el centro de la Biblia. Eso no es casualidad. Eso es una señal distintiva del Señor acerca de la importancia que la palabra de Dios debe tener en nuestras vidas. Y la misma palabra nos enseña que necesitamos amar la palabra, anhelar la palabra, desear la palabra, tener en ella nuestra delicia y buscarla constantemente, alimentarnos constantemente de la palabra. Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ser humano normalmente en lo físico se alimenta 3 veces al día y toma tiempo, toma suficiente tiempo para ingerir sus alimentos. De la misma manera, nosotros deberíamos buscar alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior con la palabra de Dios por lo menos 3 veces al día y por lo menos el tiempo equivalente a lo que tomamos en alimentarnos físicamente. Recordemos que la palabra de Dios dice que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es decir, si lo que se ve es que alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día, lo que no se ve es que deberíamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu 3 veces al día, buscando la palabra de temprano en la mañana, tarde en la noche, pero también en el transcurso del día para fortalecer nuestro ser interior. Eso es, la palabra de Dios es lo que va a fortalecer nuestro ser interior. Recordemos que la palabra dice que pongamos nuestra vida, el cimiento de nuestra vida sobre la palabra. Pero ¿cómo vamos a cimentar nuestra vida en la palabra si no leemos la palabra? Si no la anhelamos, si no la buscamos. Entonces, una condición fundamental para la guianza del Espíritu Santo es que nos alimentemos de la palabra, y la palabra debe ser un alimento diario para cada uno de nosotros, así como el alimento físico. Y notemos algo, si nosotros no nos alimentamos físicamente, vamos a tener problemas de salud, comenzando por anemia, debilidad, etcétera. Vamos a ser vulnerables a las enfermedades también, porque nuestro sistema inmunológico va a verse afectado. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma de la palabra de Dios, vamos a ser anémicos espirituales, vamos a tener un sistema inmunológico de protección ante las circunstancias de la vida deficiente, y eso nos va a llevar a problemas. Y aparte de ello, no vamos a disfrutar de ese gozo, de esa paz, de todo el fruto de la palabra en nuestras vidas. Entonces necesitamos tomar conciencia de la importancia de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios, de la misma forma que es importante alimentar nuestro cuerpo con la comida física. Luego de esta observación o de esta primera observación respecto a cómo ser guiados por el Espíritu Santo, lo siguiente que necesitamos considerar es que el Espíritu Santo no va a ser la mayoría de las veces una voz audible, aunque eventualmente podría serlo. Va a ser una voz que nos va a hablar internamente en nuestro corazón y en nuestra mente, o bien mediante un impulso interno que esté conforme a la palabra de Dios, como nos lo enseña el Salmo 32:8 y el Proverbios 20:24. No necesitamos esperar una voz audible, aunque eventualmente podría suceder. Lo que necesitamos es aprender a escuchar esa voz interna
entendiendo que podemos escuchar dos voces que se parecen mucho. La voz de nuestro yo, de nuestro ego, de la carne, y la voz del espíritu. La diferencia, como lo hemos dicho anteriormente, es que la voz de la carne nos va a dirigir a la autogratificación, a la autocomplacencia y a la autoexaltación, en tanto que la voz del Espíritu nos va a dirigir a la obediencia al Señor y para la gloria de Él. Entonces ahí está una primera diferenciación. Necesitamos entender esa diferencia, porque no todo lo que oímos interiormente viene del Espíritu. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Alguien nos hace daño y nos lastima nuestro corazón. Vamos a escuchar dos voces casi al mismo tiempo en nuestro corazón. La primera va a ser una voz que nos va a dirigir o a querer dirigir hacia la venganza, hacia defendernos, hacia agredir a la otra persona, etc. Mientras que la voz del Espíritu nos va a dirigir a perdonar en primer lugar, no a vengarnos, no a defendernos, no a hablar de la otra persona mal. Nos va a llevar a perdonar en primer lugar. Y una vez que hemos perdonado, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a algunas otras situaciones que nos permitan superar ese dolor. Pero nunca nos va a llevar a vengarnos. Nunca nos va a llevar a devolver el mal que nos están haciendo con otro mal, sino nos va a llevar básicamente al perdón y a dejar atrás esa situación. Yo tengo bien claro y lo tengo muy claro en mi vida y se lo quiero compartir, algo que el Señor me enseñó hace muchos años. Y es que no me defiendan nunca. No me defienda. Porque Él es mi defensor. Él es el que me va a defender. Si Él me defiende, ¿para qué me voy a defender yo? Y si Él no me defiende, ¿para qué me voy a defender yo? De todos modos, es inútil. Entonces, yo tengo mi dicho que ante esas cosas, calladito me veo más bonito. ¿No? Suena simpático, pero es así. Calladito me veo más bonito y vez tras vez he visto cómo el Señor respalda y cómo el Señor me lleva a la victoria en esas situaciones. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada más que perdonar. Hay suficiente en la palabra de Dios para guiarnos a ese perdón. Por ejemplo, estoy hablando de una situación muy específica, a ese perdón sin necesidad de seguir la voz de la carne. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que Él bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan. La palabra también dice que Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro defensor. Él pelea las batallas por nosotros. Entonces, claramente, cuando estamos en una situación de ese tipo, el Espíritu Santo nos va a llevar al perdón y el Espíritu Santo nos va a dirigir para que nos fortalezcamos en Él para superar esa situación y dejarla atrás, dejarla en el pasado. Así que ahí podemos ver una gran diferencia entre lo que la carne nos dice y lo que el Espíritu nos está diciendo. Cuando también vemos o nos enfrentamos con una situación en la que una persona nos trata mal, digamos, vamos a una cafetería, a un restaurante o a hacer una diligencia en alguna oficina y la persona está con mal carácter y nos atiende mal, lo que la palabra de Dios nos enseña es que, o nos va a recordar, es que amemos al prójimo. Y amar al prójimo va a significar tenerle paciencia, entender las circunstancias y nosotros mantener la calma y no contestar
el bien, el mal, con mal, sino contestar o responder a ese mal con bien. Y me ha pasado muchas veces cuando yo antes de estar en el ministerio trabajé en algunas organizaciones y una de las especializaciones que tenía era la atención al público. Entonces para mí es muy fácil detectar cuando una persona está dando un mal servicio, porque ese es mi campo uno de los campos de mi experiencia en el trabajo. Y a veces me doy cuenta, no a veces, regularmente me doy cuenta de cuando está mal el servicio. Y la primera intención mía es corregir a esa persona que está dando mal servicio. Esa es la intención de mi carne, porque mi carne no acepta que no sea autogratificado o autoexaltado con un buen servicio. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me recuerda paciencia, tener paciencia y tratarlo con amabilidad. Y me he dado cuenta muchísimas veces que siguiendo esa dirección del Espíritu Santo, la persona que tengo enfrente, que me estaba prestando un mal servicio o me estaba tratando mal, inmediatamente reacciona y termina dándome un servicio mejor de lo que yo estaba esperando. Eso es la dirección del Espíritu Santo en cosas aparentemente tan sencillas, pero el Espíritu Santo nos guía no solo en las cosas grandes, sino también en las cosas sencillas. Pero necesitamos estar atentos a su dirección. Necesitamos estar atentos y buscarla, pues, porque lo primero que deberíamos preguntarnos en todas situaciones, ¿qué haría el Señor en esta situación? Y entonces el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Pero lo importante en este tema, o más bien lo que quiero recalcar, es que el Espíritu Santo nos va a guiar por una voz interna que nos va a recordar la palabra de Dios. Y ejemplo de esto tenemos a Elías. Elías, después de que salió huyendo de la persecución de Jezabel, se fue a refugiar en una cueva. Y en esa cueva, estando en esa cueva, el Señor le habló. Y lo primero que le dijo, y esto es importante que lo entendamos, lo primero que le dijo fue: sal de la cueva. En la cueva, ¿qué estaba sucediendo con Elías? Elías estaba escondido, atemorizado, deprimido, autolamentándose o autocompadeciéndose. Y lo primero que el Señor le dice es: sal de ahí, sal de esa situación, sal de la cueva a la luz. Yo no voy a entrar a tu cueva. De la cueva tienes que salir tú. ¿Por qué? Porque en la cueva estaba metido por su yo. Era la carne la que lo atemorizó, la carne lo que lo mandó a huir, la carne lo que lo mandó a autocompadecerse de sí mismo. Entonces cuando le dice sal de la cueva, lo que le está diciendo en primer lugar es: niégate a ti mismo y sal y búscame. Y lo segundo que sucede después de ella, cuando sale de la cueva, es que hubo truenos, hubo fuego, hubo un montón de cosas que sucedieron, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el trueno, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto. Dios estaba en el silbo apacible. ¿Y esto qué nos dice? Después de negar nuestro yo, necesitamos calmar nuestro corazón para poder escuchar atentamente la voz del Señor. Si estamos en urgencia, en emergencia, en un estado alterado, lo más seguro es que ese estado alterado es producto de la carne y vamos a escuchar a la carne en lugar del espíritu. Entonces necesitamos tranquilizarnos, necesitamos calmarnos, necesitamos entrar en la presencia de Dios, que es una presencia apacible, y en esa presencia apacible el Señor nos va a dar la dirección, de la misma manera
que se la dio a Elías. Y la palabra de Dios nos habla muchísimo de esto. Por ejemplo, en el caso, dice, permítame que encuentre este pasaje de la palabra, pero hay un pasaje en el libro de Isaías que dice, en quietud y en reposo, ojo, en quietud y en reposo seréis salvos. En quietud y en reposo seréis restaurados. En quietud y en reposo vamos a encontrar la dirección de Dios, no en medio del mare magnum de actividades o de la multitud de pensamientos que tratan de atropellar nuestra mente para que tomemos decisiones inmediatas, sino en el silbo apacible. En quietud y en reposo seréis salvos. Esa es una condición importante para poder escuchar la dirección del Señor. ¿Se recuerdan que hace un ratito hablábamos de que necesitábamos orar y esperar en el Señor para la dirección? Mire, es cierto que nosotros vamos a enfrentar emergencias, es cierto que nosotros vamos a enfrentar incendios en cierto momento en nuestras vidas, pero también le quiero compartir una experiencia. Las cosas importantes normalmente no son urgentes. Las urgencias normalmente son distractores y las urgencias normalmente son el resultado, son trampas del enemigo para que tomemos decisiones apresuradas y cometamos errores. Cuando se presenta una emergencia, tómese el tiempo suficiente para tranquilizarse, ore, y si es verdaderamente una urgencia que vale la pena enfrentar, el Señor nos va a dar la dirección por el Espíritu Santo para enfrentar una urgencia. Pero antes de eso, debemos estar en un momento apacible para escuchar la voz de Dios. Si no, por lo general vamos a escuchar la voz de la carne, y a esto nos podemos referir en todas nuestras experiencias que han salido mal, en todas nuestras decisiones que hemos tomado mal bajo presión de emergencia. Algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que las urgencias no van a hacer que el mundo se caiga. Las urgencias no van a hacer que las cosas se pierdan. Lo importante sí puede destruir mi vida. El no ponerle atención a lo importante puede destruir mi vida, puede afectar mi vida. Tengo que diferenciar entre lo que es una urgencia y lo que es importante. Las urgencias normalmente nos van a tratar de distraer de lo importante. De hecho, esto es hasta una ley de la administración. No sé si usted ha oído la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 80% de nuestro tiempo lo dedicamos a las cosas que no son importantes, mientras que solo le asignamos el 20% a las cosas importantes, cuando debería ser totalmente al revés. Y eso nos muestra el engaño de lo urgente. Yo trabajaba en una organización que funcionaba 24 horas y era el subgerente de esa organización y era el responsable de toda la administración. Y como era 24 horas, resulta que todo el mundo, principalmente en el turno nocturno, cuando tenía un problema, me llamaban. Y entonces yo tenía que estar con el teléfono conectado todo el tiempo, y porque cualquier hora de la madrugada me podían llamar con un problema y yo lo tenía que resolver. Hasta que llegó un momento en que el Señor me dijo, cuidado, porque estás atendiendo lo urgente y lo urgente no te corresponde atenderlo a ti. Para eso hay personas que has designado como autoridades para que resuelvan ese tipo de problemas. Tú solo deberías ver lo importante. Y entonces comencé a tomar una decisión. Llamé a los que eran jefes de ese turno nocturno y entonces les dije, miren, la responsabilidad de ustedes es resolver los problemas
que se presentan en sus turnos. Por lo tanto, si ustedes no van a resolver esos problemas y me los van a estar consultando a mí, lo que voy a hacer es que los voy a despedir y me voy a asignar yo el sueldo de ustedes porque yo estoy haciendo el trabajo de ustedes. De aquí en adelante yo no voy a contestar el teléfono en las noches, lo voy a desconectar. Así que ustedes van a tener que asumir la responsabilidad y si no se sienten capaces de asumirla, entonces renuncien. ¿Y saben qué pasó? Después de que recibía 4 o 5 llamadas cada noche, todos los días de la semana, resulta que terminé recibiendo ninguna y nada se cayó, nada se perdió, nada se vio afectado por el hecho de que yo no contestara el teléfono. Y eso me enseñó que estaba atendiendo urgencias, que era la responsabilidad de otros, y no estaba enfocándome en lo importante que era mi responsabilidad. Ahí aprendí de una manera práctica lo de la ley de Pareto de 80-20. ¿Ah? Y entendí lo que la palabra de Dios dice: en quietud y en reposo serás salvo. Gracias, hermana Marlene, por la cita. Es Isaías 30:15. Así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Pero no quisisteis. O sea, muchas veces oímos el consejo y lo desechamos. Oímos el consejo de la palabra y lo desechamos. El libro de Malaquías nos enseña muchísimo respecto a esa actitud que tenemos los seres humanos y principalmente los creyentes. Estamos oyendo la palabra de Dios, estamos escuchando de la palabra de Dios y sin embargo no queremos. Nos vamos por nuestros propios caminos y después nos lamentamos y después le preguntamos a Dios que por qué nos pasó eso, como que si fuera la culpa de Dios. No, el Señor nos advirtió, pero nosotros no obedecimos, nosotros no hicimos caso. Y a este respecto de buscar la guianza del Espíritu Santo y de tomar quietud y reposo, déjeme decirle algo. Hay muchísimos hermanos que están padeciendo o sufriendo de estrés, de angustia, de ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Porque no están atendiendo el consejo de la palabra, porque están metidos en las urgencias y no en lo importante, porque estamos más ocupados de nuestras agendas que de buscar al Señor. Un día típico de muchos de nosotros puede ser: nos levantamos y ya estamos pensando, tenemos que ir al trabajo y nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos que resolver y hacer, etcétera, etcétera, y comenzamos nuestro día con estrés, en lugar de comenzar nuestro día orando, entregándole al Señor nuestro día, pidiéndole que Él nos guíe a tomar las decisiones más adecuadas, etcétera. Y entonces pasamos todo nuestro día estresados. Y como estamos estresados y llegamos a la noche y lo único que queremos es meternos a la cama y dormirnos y tampoco tenemos tiempo para orar. Y nuestro descanso es un descanso lleno de inquietud. ¿Por qué? Porque no estamos tomando este consejo de en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está nuestro poder. Nos olvidamos de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y lo queremos tomar nosotros, y eso nos produce angustia, ansiedad, estrés, etcétera, y eso nos va a traer enfermedades, etcétera, etcétera, y después le vamos a estar preguntando al Señor: ¿y por qué? Cuando no es nuestra responsabilidad, porque no obedecimos este consejo. Entonces, una de las cuestiones para recibir la dirección del Señor es quietud y reposo. Y esa quietud y reposo lo encontramos en la oración. Ahí en el silbo apacible el Señor nos va a dar la dirección que necesitamos. Ahora, el hecho de que también es importante entender algo. El hecho de que el Espíritu Santo nos guíe no implica, número uno, que no planifiquemos ni enumeremos las ventajas y las desventajas de lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer.
Normalmente en lo espiritual, lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer no tiene ninguna desventaja. Pero nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo que se resiste a la dirección del Espíritu Santo, le va a poner un montón de objeciones, un montón de contras. Entonces necesitamos hacer ese análisis, esa planificación para que todas esas objeciones que la carne nos va a querer plantear para sacarnos de la dirección del Espíritu Santo, podamos estar listos para enfrentarlas y para desecharlas. Y lo segundo, mientras no seamos unas personas adiestradas, expertas en escuchar la dirección de Dios, no tiene, o la dirección del Espíritu Santo, o si eso nos produce alguna inquietud o alguna duda o inseguridad, entonces lo que necesitamos hacer es buscar el consejo sabio de otras personas que tengan mayor madurez y mayor crecimiento y conocimiento en el Señor para buscar la confirmación de esa dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Uno, primero debe ser una persona que sea sabia, no cualquiera. El consejo de sabios nos hará sabios, pero el consejo de los necios nos hará necios. Entonces hay que buscar una persona que verdaderamente sea sabia, un mentor. Cada uno de nosotros debería tener un mentor a quien recurrir cuando tenemos alguna duda o alguna inseguridad. Una persona que tenga mucho más madurez y que además de todo no esté implicada en la situación para que pueda confirmarnos la dirección que el Espíritu Santo nos está dando o corregir y llevarnos a buscar verdaderamente la dirección del Espíritu Santo. Pero debe ser una persona sabia, número uno. Y número dos, tenemos que entender que este consejo que vamos a buscar no es porque nos desagrade lo que el Espíritu Santo nos está dando y quisiéramos tomar otra dirección, porque eso es engaño. Ahí estamos engañando nuestra alma. Hay gente que Dios le da una dirección clara, se la confirma y anda de persona en persona para buscar a alguien que le diga lo que él quiere escuchar. Entonces no es la búsqueda de consejo sabio, no es para buscar que nos confirmen lo que nuestro ego, lo que nuestro yo quiere hacer, sino para confirmarnos que la dirección que estamos escuchando es la dirección del Espíritu Santo. Por eso debe ser personas con sabiduría que estén conectadas con el Señor, para que nos confirmen esa dirección o nos manden a buscar nuevamente la dirección del Señor hasta que tengamos certeza de esa dirección. Y en cuanto a pasar tiempo con el Señor, eso ya lo platicamos, es importante para tener esa dirección del Espíritu Santo y la búsqueda de consejeros. Mire, en algunos casos y principalmente cuando tenemos alguna inexperiencia en esto de la dirección del Espíritu Santo, podemos pedirle al Espíritu que nos confirme, de la manera como por ejemplo Gedeón le pidió al Señor que le confirmara 2 veces la instrucción que le estaba dando. El Señor le dio una vez la instrucción y Gedeón le pidió confirmación nuevamente de esa dirección. Esto no está mal. Ahora, no debe ser la norma, porque nosotros debemos llegar o necesitamos llegar a desarrollar una confianza plena en el Señor y en su palabra y en su dirección. Pero en casos contados,
pues sí, podemos pedirle al Señor una confirmación de lo que Él nos está dirigiendo si tenemos alguna inseguridad. No está mal, pero no debemos hacerlo nuestra norma. Y la otra cosa es que si le vamos a pedir esa confirmación, que sea una confirmación del Espíritu Santo, no una confirmación de que otra persona nos lo diga o de que le voy a preguntar a fulanito y si él me dice, entonces esa es la señal. No, que sea el Espíritu Santo el que nos lo confirme. Recordemos que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, es un Dios de claridad. Entonces, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo una reconfirmación porque estamos dudosos o porque tenemos una batalla en cuanto a esa dirección, pidamos que sea el mismo Espíritu el que nos confirme esa dirección, y lo más probable es que el Espíritu no solo nos va a dar una escritura, sino nos va a recordar varias escrituras y varias situaciones que la Biblia nos ilustra para confirmar esa decisión. No está mal hacerlo, pero debe ser algo genuino, una genuina necesidad de confirmación de la dirección y no una búsqueda de una dirección diferente a la que el Espíritu Santo nos está dando. Estamos llegando ya estamos llegando al final del tiempo, así que vamos a dejar la continuación de esta enseñanza para el día de mañana. Y vamos a terminarla, solo que quiero hacer algunos recordatorios y vamos a terminarla orando al final por usted y por sus necesidades. El primer recordatorio es que tenemos estas enseñanzas todos los días, de domingo a viernes. Solo el sábado no, de domingo a viernes a las 8 de la noche normalmente. En algunas ocasiones puede ser a una diferente hora, pero normalmente lo avisamos. Es probable que la enseñanza de mañana sea a las 9 de la noche, porque tengo una reunión importante a las 6 de la tarde y no sé si el tráfico me va a permitir estar a tiempo. Así que si va a ser a las 9, yo le voy a confirmar mañana antes de las 8 de la noche, pero todos los días tenemos una enseñanza. La segunda es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y si usted quiere saber más de este tema o de otros temas de la palabra de Dios, ponemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, y ahí hay más de 200 enseñanzas con sus bosquejos para que usted pueda edificar su fe, levantar su fe, y para que seamos vestidos como la novia de Cristo que Cristo viene a traer. La última recomendación o recordatorio es: si usted necesita salir de su casa, tome las medidas de prevención necesarias. Póngase la mascarilla, guarde el distanciamiento, lávese las manos frecuentemente, siempre y cuando no esté con su grupo familiar. Si está con su grupo familiar no es necesario, pero si no está con su grupo familiar, entonces hágalo. De esa manera se va a proteger usted, va a proteger a su familia y nos va a proteger a todos. Ahorita se está mencionando de una segunda o una tercera ola de COVID. Ya uno no sabe qué creer, pero dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta, así que usted y yo estamos avisados. Tomemos las medidas de precaución, nunca está de más. No nos descuidemos en eso, no bajemos la guardia y hagamos nuestra vida lo más normal posible, saliendo solo lo que sea necesario salir, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar entonces orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias, y así terminamos la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz
Y tu palabra ministra a cada uno, Señor, en el punto exacto de nuestra necesidad del día de hoy. Señor, gracias por lo que tú has sembrado en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Y te pedimos que esta palabra sea sellada, Señor, en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Padre, para que en el momento oportuno tu Espíritu Santo tome esta palabra para guiarnos, Señor. Y te damos también gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, maravilloso, extraordinario, Señor, indefinible de tu Espíritu Santo en nosotros para transformarnos, para guiarnos, para llevarnos, Señor, a ser esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor, además de llevarnos de gloria en gloria cada día, Señor, transformándonos y permitiéndonos vivir esa vida cada día más plena y abundante que tú compraste para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora también recurrimos, Señor, a ese regalo inmerecido de tener acceso libre al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y, Señor, hoy levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestros familiares, Señor, para que tu mano poderosa, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberándonos de todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida plena que tenemos en ti, Señor. Que tú, Padre, también suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, que levantes al que está caído, que, Señor, si hay alguno de nosotros que está en ansiedad, depresión, tristeza, decepción, angustia o cualquier emoción negativa, Señor, tú extiendas tu manto de alegría sobre cada uno y en su corazón derrame, Señor, ese óleo de gozo sanador y restaurador que cambie nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risa, Señor, nuestro duelo en fiesta. También te pedimos, Señor, que tú atraigas con tus lazos de amor, Señor, a todo aquel miembro de nuestras familias, Señor, que no se haya convertido a ti o que esté alejado de ti, Señor, atráelo nuevamente a ti, Señor, y Padre, que sean salvos y que nos acompañen, Señor, en el arrebatamiento de tu iglesia, Señor, que está próximo, Padre. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que a cada uno de nosotros también, Señor, nos des hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de la comunión con tu Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean edificadas y sean alineadas a la vida que a ti te agrada, Señor. Padre, que seamos guiados por tu palabra y por tu Espíritu, para que esa parte, Señor, perversa y engañosa de nuestro corazón cada vez, Señor, sea más restringida, más limitada, Señor, y que cada día opere menos en nuestras vidas, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que tú crezcas en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros menguemos, Señor. Lo necesitamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y venimos clamando, Señor, libéranos cada día más de nuestro engañoso corazón perverso, Señor, que nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de alguna manera de ti y de la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. También, Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de los ministros de tu palabra, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, pidiéndote, mi Dios todopoderoso, una ministración especial de tu Espíritu, que saque de cada uno de nosotros, Señor, esas doctrinas de error engañosas, Señor, que se han introducido subrepticiamente en la iglesia, Señor, y que han llevado a tu iglesia a parecerse más al mundo en lugar de ser la
manifestación plena de tu reino. Señor, no permitas que caigamos en esas enseñanzas de error. Señor, danos hambre y sed por el consejo completo de tu palabra, Señor, y que ese sea el consejo que ministremos a tu iglesia para prepararla, Señor, para tu pronta venida, para que tú encuentres, Señor, una iglesia pura, limpia, santa y sin mancha, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, también en esta noche te pedimos para cada uno de nosotros que nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, Señor, pero que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y nuestro espíritu con esas semillas de eternidad de tu palabra, Señor, y las convierta en nuestras vidas en rema, Señor, en un estilo de vida que sea agradable a ti, Padre. También te pedimos, Señor, que el día de mañana tu gracia, tu favor vaya delante de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe para que sea un día de bendición, un día de fructificación, un día de cumplimientos, y abre nuestros ojos, Señor, para ver tus misericordias nuevas para con cada uno de nosotros el día de mañana, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos pedido, Señor, conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad tendremos todas las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en todo, Señor, porque solamente tú la mereces y solamente tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Es una bendición para mí, un privilegio. Gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y les mando un abrazo a cada uno. Bendiciones, y esperamos encontrarnos el día de mañana, si Dios nos lo permite. Buenas noches.